Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, oh Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vamos a decir de gloria en gloria. De gloria en gloria Te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, oh Dios. Dios, una vez más. De gloria en gloria Como la luz de la aurora. te veo, Dios. Sí, Señor. De gloria en gloria transformados. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Bien, Isaías 7:14. Vamos a leerlo. En pantalla tenemos una imagen de un huracán, una inundación también. Y hay una lección que el Señor nos enseña a través de todo esto que debemos aplicar. Así que vamos a leer en Isaías 7:14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa, ¿qué dice? Desechar lo malo y escoger lo bueno. Puede decir conmigo: desechar lo malo. ¿Podría repetirlo por favor una vez más? Desechar lo malo. Una tercera vez no estará mal tampoco. Repitámoslo: desechar lo malo. Padre, te pedimos la revelación de tu Espíritu Santo. Ciertamente ya no queremos vivir nosotros, sino que sea Cristo el que viva, el que se vea, Señor, el que se manifieste, el que nos mueva, Señor, el que haga que hablemos, Señor, el que realmente brille en nosotros, Señor. Por eso estamos aquí. Llénanos más, Espíritu Santo, porque por tu Espíritu hoy podemos, Señor, verdaderamente creer que nos llevas como la luz de la aurora, de aumento en aumento, de gloria en gloria, hasta que el día sea perfecto. Gracias, Padre. Bendecimos a cada uno de los que han venido y ponemos cada necesidad una vez más delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por cualquier adversidad, sabiendo, Padre, que tú tienes el control y nada nos faltará. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la tierra está sufriendo y hay muchos que le echan la culpa a cómo el hombre ha maltratado los recursos naturales que Dios le ha puesto a su disposición, y muchos están echándole la culpa al maltrato a la naturaleza, y también otros tienen diferentes razones. Pero la realidad de las cosas es que el problema serio del hombre es el pecado. Diga conmigo: pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando hablamos de drenar, esto es bien interesante, porque preguntándole al Señor, que más bien ni le estaba preguntando, sino que el Señor me dijo, íbamos en algún lugar con mi esposa, y de repente el Señor me habló, y me habló precisamente del drenaje. Él me dijo que nos hace falta drenar de nuestra vida muchas cosas. ¿Cómo así?, le dije. Y una amiga nuestra que vive en Houston, Texas, tuvimos contacto con ella, así como otros amigos, ya que hubo una inundación en Houston, Texas, y en esta inundación, como usted sabe muy bien, del huracán Irma, mucha gente perdió muchas posesiones. Recuerdo una persona que quería que fuéramos a Houston hace algunos meses, pero no se pudo porque nos faltaba la provisión para un pasaje. Entonces dijimos, no
no hemos decidido no endeudarnos, sino gastar el dinero que tenemos, sino el dinero que no tenemos, porque la palabra es clara y queremos mejor decir no por un tiempo para poder decir sí por el resto de nuestra vida. Y pues, pero esta persona que nos llamó para que fuéramos, me contó que el agua se metió a su casa y perdió su vehículo porque quedó totalmente inundado. Un vehículo nuevo, un Honda Civic del año, se perdió. Y lo que nos llamó la atención fue que nuestra amiga, con quien generalmente nos hemos quedado cuando hemos ido a Houston con mi esposa y con nuestra hija, ella nos contó que una casa cerquita de donde ellos viven, totalmente inundada, pero la casa de ella y la colonia de ella no había pasado absolutamente nada. ¿Cómo puede ser eso que una que está ahí nomás está inundada y la de ella no estaba inundada? Pero ella misma me contestó, ¿verdad? Resulta ser que el sistema que ellos tenían de drenaje era sumamente eficiente, al punto de que manejaba grandes toneladas de agua, una gran cantidad de galones, de tal manera que la colonia también tenía una especie de no sé cómo llamarle, desagüe, perdón, un desagüe que permitía que no lanzara el agua para otro lugar. Entonces esto fue bien interesante porque a partir de ahí me inquietó el Señor. En realidad, una de las razones por la cual la gente se ahoga en sus problemas es porque no tiene un buen sistema de drenaje. Y en la vida cristiana tenemos que entender que Dios nos hizo con la capacidad de drenar. Cuando hablamos de drenaje en el diccionario, usted va a encontrar que el drenaje es sacar un líquido, y se ocupa también en la medicina. Cuando me di cuenta de lo que pasó en la casa de esta amiga, también investigué un poco y me enteré que en la ciudad de Miami hubo muchos lugares en que no hubo estragos, precisamente porque ya habían previsto eso y habían elevado nuevas colonias y desarrollado un sistema de drenaje que permitiera que el agua no se acumulara tan rápidamente en un lugar. Ahora, en nuestra vida entendemos que Dios, como hijos de Dios, en la palabra encontramos que muchas veces podemos ahogarnos en problemas, en circunstancias y en pecado inclusive, por causa de no aprender a drenar. Como estamos hablando de ser como Jesús, yo quiero que usted se dé cuenta, la palabra del Señor dice en Hebreos 2:17, acabamos de leer que dice la Biblia que él iba a aprender a desechar lo malo y retener lo bueno. Pero mire, en Hebreos 2:17 nos dice que Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y Lucas capítulo 2 versículo 52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso significa que el Señor alcanzó un nivel de sabiduría y fue creciendo en sabiduría, pero significa que no tenía toda la sabiduría, obviamente, mientras iba creciendo. Pero él entendía que la sabiduría era necesaria. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el apartarse del mal es la inteligencia. Dice Job capítulo 28 y versículo 28. Pero así como el Señor Jesús crecía en sabiduría, nosotros que queremos ser como Jesús, nosotros que somos el cuerpo místico de Cristo, ¿por qué místico? Porque el cuerpo es físico todavía, pero la cabeza es glorificada ya. ¿Me entiende? La cabeza es Jesús, nosotros somos el cuerpo. ¿Por qué es místico? Porque ese diseño
extraño aparentemente, pero que en realidad nosotros vamos a esa gloria con el Señor. Como cuerpo místico de Cristo debemos entender que nosotros también estamos creciendo en sabiduría. Sin palabra no hay verdadera sabiduría. Una de las mejores decisiones que puede tomar una hija de Dios es escoger como esposo, si ella es casadera, escoger como esposo a alguien que ame la palabra, porque la palabra te da sabiduría y la palabra madura a un muchacho. Y vaya que necesitamos madurez los chicos, porque generalmente las princesas del Señor ya son un poquito más maduras, pero un montón de niños que andan por ahí ya de 38 años que nunca maduran, ¿verdad? Andan picando flor y flor y flor, invitan a comer aquí y las emocionan a las bichas, pero nada, ¿verdad? Solo quieren darse el taco. Yo soy un date man, pero vas a llegar a los 70 siendo date man y nunca vas a hacer nada porque no te defines. Y está mal eso, mi hermano. Lea el libro Dije no a las citas amorosas que tenemos ahí en la librería, valga el comercial. Ahora, el hecho es que como hijos de Dios, nuestra meta es ser como Jesús. Y dice la Escritura, yo quiero que usted note esto, en Primera de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 6. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Si tú te quedas hasta acá con el versículo, puedes ser de aquellos cristianos que digan, ok, yo ya me perdonó el Señor. Pero si soy sincero, en realidad en el camino ya cristiano volví a pecar. Pero si volví a pecar, entonces dice la Biblia que tengo abogado a Jesucristo el justo. Entonces tú puedes ser que abraces ese versículo, lo tengas como un versículo de batalla y toda la vida digas, no hay problema, sigo pecando porque de todos modos ya tengo abogado. Y peco y ya no me importa. Y entonces en lugar de que el pecado te alcance, tú te vuelves un practicante de pecado y eso significa que eres esclavo. Porque Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si en tu mente, porque la mente es engañosa y el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso, así que tenga cuidado de cómo usted define los principios de la palabra. Eso es cierto, el Señor es abogado, pero mire lo que dice el versículo siguiente. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Y así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Puede leer ese versículo conmigo, por favor? Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Cuántos viven en Dios? Amén. Ok, entonces ya se dio cuenta que sí es mi abogado, pero yo tengo que esforzarme por obedecer. Usted va a encontrar diferentes doctrinas de repente, porque acuérdense que la palabra nos advierte que vendrán en los últimos tiempos, habrá comezón de oídos, pero la gente buscará maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa esto? Maestros que me enseñen que el pecado sexual está bien, maestros que me enseñen que el homosexualismo está bien, maestros que enseñen que no hay ningún problema porque al final Dios conoce. Es decir, maestros que me van a decir lo que yo quiero oír para poder yo hacer lo que mi carne quiere hacer. Entonces la palabra nos advierte, no te asombres que ya se mira, ya hay iglesias, ya existe eso, pero en nuestro país tal vez un poco no se ve tanto, pero cada vez hay una agenda escondida que cada vez usted se va a dar cuenta cómo empieza a salir más. Entonces tenemos que estar advertidos de esto porque la palabra nos habla en Mateo 24 que habrá persecución para los cristianos. De hecho,
Si usted ha visto terremotos, huracanes, tormentas, Mateo capítulo 24 dice que esos son principios de dolores. Entonces no se extrañe de todo eso, más bien alégrese si está esperando la venida del Señor. Y claro, estemos a cuentas con Dios todos los días y vivamos como que si Él viene ya, porque eso es prioridad para nosotros. Ahora, mire lo que dice. Entonces sí, el Señor es mi abogado, pero mi esfuerzo debe ser constantemente en obedecerlo. Inclusive si tengo un problema con un área coja, un área secreta que nadie sabe, pero que el Señor sabe que es algo vergonzoso en que yo caigo, busca ayuda, busca un ministro, no te quedes ahí, no vaya a ser que el Señor te haya hablado y ya cuando venga el Señor, yo te dije que buscaras ayuda y nunca quisiste por orgulloso. Y no creas que estás solo, porque no hay nada que tú hayas hecho, la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol que no le haya pasado a alguien. Así que mejor busca ayuda y no te quedes ahí en secreto, ¿verdad? Porque por vergüenza, porque al final eso obviamente sí es algo que te domina, porque al final la Biblia dice que a libertad nos llamó el Señor, no a estar esclavos del pecado. Entonces el versículo clave aquí está en que los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Nuestra meta no es ser como el pastor fulano de tal. Nuestra meta no es parecernos a Marcos Witt, a parecernos a qué sé yo, cualquier persona que usted admire, sino nuestra meta es Jesús, porque esa persona que usted admira tiene debilidades, pero Jesús es perfecto y tenemos que tener el mejor modelo. Ahora, cuando hablamos de drenar, tiene que entender que lo que se drena es aquello que me estorba y que no va de acuerdo a lo normal. En una casa, si empieza a crecer el agua, el sistema de drenaje lo que hace es sacar el agua del lugar donde no fue diseñado para que el agua creciera más de cierta altura. Entonces, un buen sistema de drenaje como los que hay en las alcantarillas de San Salvador. No, hombre, si usted pasa por la pasa aquí paralela, no, hombre, se hace un río ahí en pocos segundos. Pero el hecho es que muchas veces no tenemos sistema de drenaje correcto o se nos olvida cuidar eso, o están tapados los drenajes. Cuando hablamos de drenaje, en la medicina hay gente que le ponen un drenaje porque tal vez no le voy a poner imágenes, pero el Señor diseñó el cuerpo para que si viene una infección, es decir, una bacteria o un hongo, las glóbulos blancos, que son el ejército que el Señor puso en nuestra sangre, viene y empiezan los glóbulos blancos a impedir que esa bacteria se desarrolle, pero eso genera algo que se llama pus. Y usted sabe que eso es infeccioso. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo? Hay que sacar eso, hay que drenar eso. Usted se va a dar cuenta que hay mucha gente que mantiene pus y por eso no progresan, por eso no prosperan, por eso no pasan del corredor, y no es que hayan nacido para maceta, sino que no quieren drenar lo malo. Y Dios diseñó nuestro cuerpo inclusive de una manera en que drene todo lo malo. Entonces usted tiene que ver, cuando Dios diseñó el cuerpo en sí, el cuerpo natural nos habla de lo espiritual. En el cuerpo natural nosotros tenemos un sistema de drenaje que se llama el sistema urinario, por ejemplo. En ese sistema se saca todo lo que no sirve de lo que usted se alimenta, lo que usted bebe, pasa por un filtro llamado los riñones, y por eso es que allá por San Luis Talpa están un montón de contaminados, porque estaba el agua tan contaminada que se arruinaron los riñones de los pobrecitos y están con insuficiencia renal, están reclamando. Un hermano me contó, porque fuimos a una iglesia por ahí y se han muerto un montón por
por errores de el agua que toman. Pero Dios nos diseñó, o sea, los riñones ya no dieron más. Pero el Señor nos diseñó para sacar lo malo, sacar es lo natural. Entonces, en lo espiritual nosotros debemos aprender también a drenar. Hay cosas que tú estás sosteniendo, guardando, que tal vez si a ti te causa un problema, una muela, tú puedes dejarlo ahí por un tiempo. Pero si no te drenan eso, se te va a hacer infección, te va a dar fiebre, y si no te lo cuidas hasta te puedes morir. Por eso es importante drenar, sacar. La vida cristiana requiere drenar y desechar de manera continua todo lo que no aprovecha para lo eterno. Lo voy a repetir, la vida cristiana requiere drenar y desechar de manera continua todo lo que no aprovecha para lo eterno. De hecho, eso va a marcar la diferencia en tu vida. Hay gente que el mismo problema, un problema sumamente similar al que tú tal vez estás pasando, no le afecta porque aprende rápidamente a desechar. Un muchacho que aprende a reírse de sí mismo, la va a hacer más que otro que guarde rencor. Alguien que aprenda a perdonar va a ser más saludable que alguien que guarde resentimiento. Entonces hay pus, espiritualmente hablando, que debemos drenar de nuestra vida. La Biblia dice en este versículo que leímos de Isaías, la palabra desechar o drenar en otras versiones es maás, que significa aborrecer, arrojar, disipar, echar fuera, repudiar. Entonces, cuando hablamos de drenar, tenemos que poner en nuestra mente el colar, vaciar, desaguar, desechar. Pero la pregunta del millón, entonces, ¿qué debo drenar o desechar de mi vida? La palabra es perfecta, y en Romanos 13:12 encontramos un versículo muy poderoso que dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, ¿qué cosa? Las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Cuando hablamos de luminares, es importante entender que yo puedo verme como Dios me dice en su palabra en Filipenses 2:15, que yo soy un luminar en medio de una generación perversa y maligna. Pero una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que en la realidad yo deseche las obras de las tinieblas y me vista de las armas de la luz. Entonces, hermano, pudiera ser que yo esté todavía con tinieblas en mi vida. Pudiera ser que hayan obras de tinieblas en mi vida. Pudiera ser que ya haya vencido muchas, pero todavía hayan cositas en tu vida que te afectan hoy en día, para que tengas verdadera paz, para que tengas verdadera prosperidad, para que camines como Dios quiere que camines y para que imites a Cristo y que los demás puedan ver a Cristo en ti. Tal vez ven a Cristo en ti de diferentes maneras. Yo recuerdo un profeta del Señor que es un mentor nuestro y pues Dios lo usa tremendamente. Pero una vez me invitó a Estados Unidos a cierto lugar donde él estaba trabajando y fuimos a almorzar, y resulta ser que a la hora de almorzar nunca le traían el plato de comida a él. Todos nosotros ya estábamos comiendo y a él no le traían su plato de comida. Y cuando finalmente se lo trajeron, le trajeron uno que no era el que él había pedido. Y miren, nunca lo había visto. Ay, se le manifestó. Y yo me quedé, wow. Pero no se haga a veces a nosotros también de repente, depende por dónde. Y qué bueno que salga eso, qué bueno, mi hermano. Qué bueno que huelas el pus. Mira qué lindo el Señor, que cuando diseñó el sistema nuestro para el sistema inmunológico, lo diseñó de tal manera que uno detecte el mal olor. O sea, aquí algo no está bien. Algo no está bien. Y sabes, la gente a tu alrededor va a sentir el mal olor. Y no es que hayas comido frijoles, sino que
el mal olor de ese pus. Por eso va a haber gente que te diga, mira, no seas tan enojado, mira, ¿y por qué? Anda serio, mira, ¿y por qué? Y no te enojes tanto, mira, ¿y por qué te veo siempre con dolor de cabeza? Y mira, y de repente olor a pus, cosas que tenemos que drenar de nuestra vida. Entonces, la Biblia nos dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Una de las primeras cosas que tenemos que desechar son las obras de las tinieblas. O sea, Dios no nos las va a desechar para nosotros. Debemos entender que cuando el Señor nos salva, hay cosas que nos corresponde a nosotros hacer. Y una de esas cosas es las obras de las tinieblas, tenemos que desecharlas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas entonces que tenemos que desechar? Esa es buena pregunta. Bueno, veamos el contexto de Romanos 13:12, donde dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué día es el que se acerca? Entonces, como se acerca el día, ¿qué tenemos que hacer? Drenar, desechar las obras de las tinieblas. Veamos el contexto para saber cuáles son las obras de las tinieblas. Mire qué interesante. Romanos 13:7 dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, pague el IVA por favor, al que respeto, respeto, no sea irrespetuoso, al que honra, honra. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. En este contexto vemos ciertos elementos con que podemos descifrar cuáles son las obras de las tinieblas. En primer lugar, no sé si se fijó que decía, pagad lo que debéis. Eso nos habla de que las obras de las tinieblas son, en primer lugar, irresponsabilidad. Fíjese el contexto. Desecha las obras de las tinieblas. Si tú antes eras irresponsable, hoy tienes que volverte responsable. Esa es una manera de vestirse del Señor Jesucristo. Cuando hablan de ti, tus compañeros, ¿qué dicen? ¿Es una persona responsable o es una persona irresponsable? ¿Estás vestido del Señor Jesucristo con esa responsabilidad? Si de repente la respuesta es no, porque cada quien sabe dónde le aprieta el zapato, lo importante es volver, desechar. Entonces saca ese pus de irresponsabilidad, ponle el tubito para que salga completamente y no vuelvas a eso. Dice, pagad lo que debéis. O sea, debemos ser responsables, no hacerse loco. Hace poco me contaron un testimonio de una persona que no tenía cómo pagar una deuda, y resulta ser que él tenía dos opciones: hacerse loco, cambiar de número de teléfono, simplemente no dar la cara. Pero ¿sabe qué hizo? Fue responsable. Él sabía que tenía que pagar, pero no tenía dinero. ¿Sabes? El problema más serio no es que no tengas dinero. El problema más serio es que seas irresponsable. ¿Qué significa responsable? Que tiene la capacidad de responder. Yo me puedo equivocar, puedo pegarle a un carro sin querer, pero el problema no es que yo le pegue al carro, el problema es que yo me haga responsable. Pero es que no tengo dinero, no importa.
Si Dios permitió ese problema, el Señor no te va a meter en un problema que no te vaya a ayudar, que no te provea. Él es poderoso, pero tenemos que caminar por fe y no por vista. Tenemos que creerle al Señor. Muchas veces el Señor permite situaciones para motivarnos a caminar en fe, porque estamos muy cómodos. Entonces Dios quiere que nos vistamos de Jesús a través de nuestra responsabilidad, que desechemos, que drenemos toda irresponsabilidad de nosotros. El salvadoreño culturalmente también es conocido por irresponsabilidad. Allá en Estados Unidos, ¿por qué los presidentes vienen y dicen que van a levantar un muro? Porque los latinos tienen fama, se manejan borrachos, se meten a cuestiones ilegales, se gastan el dinero del gobierno, aprovechan, se declaran en bancarrota para sacar el montón de cosas, y después se declaran en bancarrota porque así ya no tienen que pagar nada y en 5 años les quitan la bancarrota. Eso, amados hermanos, es irresponsabilidad. No, yo me voy a endeudar, toma, hay que pagar mis hijos. Irresponsabilidad. Eso no es vestirse del Señor Jesucristo, es caminar por vista y no por fe. Entonces, amado hermano, como usted es responsable, yo se lo cuento para que usted le diga a los que no vinieron, pero yo sé que usted es bien responsable, tiene cara de ser responsable, aunque me mire todo serio, hay algunos, pero es responsable. Entonces, usted no sea de los que no dé la cara. Se me olvidó terminar el testimonio. Entonces vino este varón y se acerca al banco y dice: señores, perdónenme, ustedes saben que yo les he pagado por muchos meses, pero hoy no me han pagado, me quedaron mal. No es que yo no quiera pagarles, simplemente a mí me engañaron. A mí me dijeron que me iban a pagar y no me han pagado. Entonces yo no les he cumplido con mi responsabilidad, no porque no haya querido, sino porque otro fue irresponsable y hoy la cadena me hace a mí ser irresponsable con ustedes. Pero por lo menos yo vengo aquí a decir: miren, yo les voy a pagar tan pronto, ayúdenme porque yo les quiero pagar. ¿Y sabe qué pasó? Le hicieron un suplán que le quitaron varios miles que tenía que pagar y hoy tiene que pagar menos. Explíqueme ustedes. Él salió de ahí dando gloria al Señor. Pero mire, Dios respalda al responsable, Dios ayuda al responsable, Dios le da gracia al responsable, Dios bendice al responsable, Dios prospera. Míreme acá, Dios prospera al responsable. ¿Cómo debe ser conocido un cristiano, un luminar? Por responsable. Y no significa que no se equivoque, todos nosotros nos podemos equivocar en un momento determinado. Pero si me equivoco, doy la cara. Usted no sé, la vez pasada estábamos en las cascadas, en el parqueo, nosotros saliendo del carro de parquear, y viene un carro y hace una mal viraje saliendo del parqueo y se pasa llevando todo el bumper de otro carro. Así suavecito se lo pasó. No, y le avisaron los de seguridad, pero ya era muy tarde y se lo quitó. Y suavecito. Y entonces paró y dije: bueno, ya se va a bajar para. Entonces así suavecito empezó a mover y a escapar. Y entonces ya se movieron en la bicicleta los de seguridad y apuntaron imagínense. Y eso es el pan de cada día. ¿Será eso estar vestido del Señor Jesucristo? ¿O es pus? Eso es pus y hay que drenarlo. Obra de tinieblas. También el egoísmo. ¿Se fijó usted que decía? Decía: no adulterarás, todo eso, no matarás, no hurtarás, no dirás falso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En otras palabras, está hablando de abandonar la manera egoísta en que se vive. También dice: obras de las tinieblas, desobediencia, el no interés en obedecer lo que Dios pide o incumplir la ley. Hay gente que piensa: no, es que ahora como estamos bajo la gracia, ya la ley ya no aplica, ya no. Y Jesús no dijo eso. Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley,
Yo he venido a cumplirla. De hecho, un muchacho le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le pudo haber dicho: no hagas nada, es por gracia. Y no le dijo así. ¿Qué fue lo primero que le dijo Jesús? Los mandamientos sabes. No matarás, no adulterarás. Es decir, tu comportamiento en Cristo. Es que, hermano, la salvación es por fe y no por... Exacto, pero estamos hablando de salvación, es una cosa muy diferente. En el Señor debes entender que te vaya bien o que te vaya mal. En el mundo no. En el mundo puedes hacer, pero si estás en el Señor, recuerda, Satanás ya se entiende con, aunque obviamente como Dios es justo, a cada chumpe, así que ahí déjalo. Así que pero mire qué tremendo. ¿Qué le estaba diciendo? ¿En qué me había quedado? Ah, sí. Entonces, la ley que hoy vivimos es una ley ya no tanto escrita. En el nuevo pacto, la ley está escrita en nuestro corazón. Dice la Biblia: escribiré en su mente y grabaré en su corazón, porque es la ley del Espíritu. Y esa ley es más tremenda porque no se trata de las 633 leyes que están en el Pentateuco, sino se trata de una ley más profunda que analiza las intenciones del corazón, la intención con que haces algo. Por eso es que usted miren la palabra que dice: pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. No los conozco. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo también habrá gente que ha hecho cosas de Dios, pero con una intención incorrecta y sin que Dios los haya mandado, o sea, no en la voluntad de Dios. Por eso es más profundo esto. No se trata de hacer lo que a mí me dé la gana, lo que yo parezca que está bueno, sino lo que Dios me dice que haga. Eso es lo que yo tengo que hacer. Las obras de las tinieblas: maldad, hacer mal al prójimo, no amar al prójimo. ¿Se fijó usted en el contexto de las obras de las tinieblas que dice: el amor no hace mal al prójimo? Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Ama usted a su hermano como a sí mismo? ¿Qué significa eso? Que no hago con mi hermano lo que no me gusta que a mí me hagan. ¿A usted le gusta que le griten? Entonces no grite. ¿Le gusta que le piten? Entonces no pite. ¿Le gusta que no le paguen? Entonces pague. Ahí va la cosa. Mire que es tan fácil, ¿verdad? Es la ley áurea, la ley de oro. No hagas con tu hermano lo que no te gustaría que hicieran. ¿Te gustaría que te rasparan el carro y se fueran? No, ¿verdad? Como no me gustaría a mí, entonces no lo hagas. ¿Te gustaría que tú, siendo autoridad, te gritaran y te irrespetaran? ¿Verdad que no? Entonces tampoco lo hagas. Aunque sea un policía todo chiquitillo y negrito, respétalo. Respétalo, porque es autoridad del Señor. Obras de las tinieblas, hay que drenarlas. Pero me llama la atención que también dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Obra de las tinieblas también es un letargo espiritual. Hay gente que pasa por la iglesia, oye la palabra, sale de la iglesia y hace lo mismo. Sigue en la obra de las tinieblas. Es decir, la palabra no haya cabida en el corazón. ¿Puede pasar eso, hermano? Sí. El Señor advirtió. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador que salió a sembrar? Entonces hay diferentes terrenos. Hay gente que está en letargo espiritual porque tal vez tiene malas intenciones. ¿Podrá venir alguien con una intención incorrecta a la iglesia? Sí, pudiera ser que no viene con el corazón correcto, porque no está dispuesto a cambiar, no está dispuesto a exponerse. Cuando viene acá y hablan de irresponsable, piensa en otro, pero nunca piensa en sí mismo. O sea, hablan de él, está bueno que le caiga, bien, habla de enojado, que le caiga a mi esposo, habla de eso, pero nunca piensa en él. No, la palabra no es para el otro, la palabra es para mí.
Diga, es para mí, no para juzgar al otro. ¿Verdad que no? Entonces, amado hermano, hay gente que está en letargo espiritual. Eso es obra de tinieblas. El mundo de tinieblas quiere mantenerte en letargo, es decir, que no haya cambio en ti, que sigas el mismo, que te ven tus papás, y eso es ser cristiano, porque usted sabe que el enemigo los ocupa. Pero verdaderamente, puede pasar una vez en lo que el Señor está trabajando en ti, pero ya toda la vida, no se puede. Irresponsable. Una vez llegué tarde, otra vez, tal vez en el año, se me van unas 3, pero de ahí todas yo soy puntual. Si estás dando mal testimonio en tu trabajo de puntualidad, te van a echar. ¿Y qué van a decir? Ese que nos venía a evangelizar, viera qué tardista era. No sé qué le enseñan en la iglesia. Pero cuando me vengan a preguntar, yo les puedo decir, no, porque no van a venir. Yo les puedo decir que yo sí les dije, grabarlo ahí para que son bromas, ustedes son puntuales, yo sé que sí. Obra de tinieblas. Las tinieblas no respeta el tiempo de la gente, sino que cuando te da la gana, y porque voy a respetar el tiempo suyo al salir, me voy a apurar vamos rápidamente. Obras de las tinieblas, mire, 3 categorías. No sé si se dio cuenta, pero dice acá, esto me llamó mucho la atención: andemos como de día honestamente. Cuando habla de desechar las obras de las tinieblas, dice: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Entonces está bien interesante porque vemos 3 categorías: pecado de vicios o de aquello que haces de una manera que te controla, o de una manera exagerada, o de una manera en la cual se sale de lo normal. ¿Qué significa ser glotón? ¿Será comerse 3 pupusas glotón? ¿Y 10? ¿Será comerse 3 porciones de pizza glotón? ¿Y una pizza entera? No, hermano, pero es que ahí depende, porque cuando estamos en proceso de crecimiento, usted sabe. Ok, está bien. Borrachera. Borracho no es el que solo toma uno, ¿verdad? Sino el que le da. Entonces esto nos habla de aquello que nos controla, que son excesos, exactamente, esa es la palabra, excesos. Son 3 categorías. La otra dice lujurias y lascivias, que nos habla del pecado sexual. O sea, estamos hablando de obras de las tinieblas que debemos desechar. Y en tercer lugar dice pecado de la lengua, porque cuando habla de contiendas y envidias, son pecados que tienen que ver con lo que sale de nuestra boca, que da lugar a las obras de las tinieblas. Ahora le pregunto a usted, ¿por qué cree? Ya me van a tocar las golondrinas acá, pero ¿por qué cree usted que, mire qué interesante esto, ¿por qué son obras de las tinieblas? ¿Por qué cree usted que dice de las tinieblas? Hay 2 reinos, de la luz y de las tinieblas. ¿Habrá algo ahí en medio? No hay. O te decides por la luz o por las tinieblas. Pues el mundo de las tinieblas, quiero que entienda que hay un mundo invisible, usted lo sabe muy bien, que es hasta más real que lo que nosotros podemos ver. La Biblia dice que hay espíritus ministradores, que son ángeles, dice Hebreos, que están a favor de los herederos, es decir, de todos aquellos que han recibido a Jesús y que lo están siguiendo. Pero las tinieblas es real. Entonces, ¿por qué tinieblas? Por ejemplo, en el caso de los excesos. ¿Por qué tinieblas? Porque esto de desechar el pus, drenar lo que no tiene nada que ver con Dios, debemos entender que es un asunto de vencer todo acto de idolatría. La Biblia dice, y me llama la atención, Filipenses 3:18. Pues ya le dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Mire qué tremendo, cuando estaba escribiendo el apóstol Pablo con lágrimas en los ojos le dice, hay muchos
O sea, él estaba dolido, él estaba con lágrimas en los ojos escribiendo y decía, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Le está escribiendo a una iglesia en Filipo. Y dice, van camino a la destrucción, su Dios son sus propios apetitos. Puede haber gente con apariencia de piedad, pero en que en realidad su Dios son sus apetitos. Eso es obra de tinieblas. Eso hay que drenarlo. Se jactan de cosas vergonzosas. Mira, 20 novias he tenido y a todas, mira, son mías. Se jactan de cosas vergonzosas. Mira, en todas las empresas que he tenido, mira esa casa. Ya ves, es que hay que saberla hacer. Se jactan de cosas vergonzosas. Hay que saberla hacer. Es que en esta vida, si uno no tranza, no avanza, le dicen. Tienen hasta su filosofía de vida. Cosas vergonzosas. Y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Cuántos ciudadanos del cielo hay aquí? Donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Primera de Corintios 6:13 dice, también dicen, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Claro que sí, pero Dios va a destruir las dos cosas. En cambio, mire qué interesante, el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. Lo voy a volver a leer. El cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. Al contrario, debemos usarlo ¿para qué? Para servir al Señor Jesús. Pues nuestro cuerpo es de Él. ¿Por qué no puedo usar mi cuerpo para relaciones sexuales prohibidas? Porque no es mío. ¿Para qué es mi cuerpo entonces? Para servir. Por eso pregúntale al Señor, Señor, ¿en qué quiere? Usted va a encontrar dos tipos de cristianos. Son servidores. Todo cristiano va a ser servidor. Solo que hay servidores de Dios y servidores de tinieblas, según este versículo. Porque el que no sirve a Dios, y tú puedes servir a Dios en tu trabajo, tú puedes servir a Dios en tus estudios, tú puedes servir a Dios de diferentes maneras. La cosa es que estés enfocado en Dios y que drenes toda obra de tinieblas. Hay apetitos, como dice la Biblia, en una categoría decía lascivias. Eso es lo que se refiere aquí con relaciones sexuales prohibidas. Hay que drenar ese pus y hay que ir en serio, porque el Señor, como dice el versículo, Él viene pronto.